Nos vamos hasta Santiago de Chile. Desde allí nos acompaña el senador y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Senador, gracias por acompañarnos en este lunes festivo en Santiago. Primero, su reacción ante los resultados electorales en Brasil. Una victoria de Luis Ignacio Lula da Silva por un estrecho margen, pero una victoria. Y lo que ha visto hasta el momento. Bueno, en realidad, primero que nada quiero saludarlo, mucho gusto de estar con ustedes de nuevo, y decir que en realidad, bueno, para mí, por cierto, esperaba que Lula sacara una mayor votación. Confieso que ahora, ¿qué es lo que ha pasado con toda la gente con que uno habla, que es partidaria de él? Tiene una doble sensación. La primera es que ganó Lula y ya fue el presidente electo del Brasil. Pero naturalmente el margen de votos muestra una situación complicada, una división complicada, sobre todo considerando que el candidato contrario era del otro extremo, pues, del otro extremo, del extremo derecho. Así que yo diría que en general la reacción en la región es esa: mucha alegría por la victoria de Lula, pero preocupación por el margen de votos y sobre todo por el resultado del Congreso, que fue más favorable a Bolsonaro que a Lula. Y uno ve, se repite el libreto, por lo menos desde Estados Unidos, de la derecha más extrema, de los seguidores del presidente Trump, algunos de sus exasesores asegurando que hubo fraude cuando están certificados los resultados en Brasil y enviando mensajes similares sobre desconocer el proceso. En Estados Unidos llevamos para 2 años de las elecciones. Trump sigue insistiendo que ganó cuando toda la evidencia revela que no lo hizo. Ese no es un fenómeno solo de Estados Unidos, es un fenómeno que se ve en la región. Mire, sin embargo, yo diría que aquí la gran ventaja es que los resultados van saliendo por las pantallas. La gente los va viendo junto con el servicio electoral, y por lo tanto la certificación es inmediata. Aquí no ocurre no hay que esperar, como ocurre en Estados Unidos, que lleguen los resultados de todos los estados, que cada uno tiene una forma distinta de votar y de comunicarse, y que tienen que informarle a un ente electoral cuántos votos sacó cada candidato. Aquí el resultado lo certifica el Tribunal Electoral Federal al momento mismo de cerrarse los escrutinios. Primero lo cierra y después va contándole, y cuando llega al 99, algo por ciento de los votos, en ese momento se proclama el candidato, el vencedor. Por lo tanto, no se ve muy bien qué podría hacer Bolsonaro, a diferencia de Trump, que armó bastantes líos mientras se certificaba. No se ve muy bien lo que podría hacer Bolsonaro. Ahora, fue Chile, México, Colombia más reciente, han dado un giro hacia la izquierda y a ofertas de carácter más progresista. Ahora Brasil, después de Estados Unidos, la economía más importante de la región. ¿Qué dice eso sobre el momento que vive la región en medio de un debate que se sigue dando entre izquierda y derecha y sobre modelo y lo que viene hacia adelante? Bueno, déjeme decir una cosa antes, porque ya que hablamos de Chile, ¿eh? En Chile efectivamente hubo un resultado un poquito más holgado, claro, pero la particularidad estuvo que el candidato de la derecha, lo primero que hizo fue reconocer e ir a saludar al presidente electo Gabriel Boric. O sea, la verdad es que los modales en todas partes los han perdido, felizmente. Ahora, yo creo que ciertamente hay un avance de la derecha en el hemisferio. Eso es muy bueno, es de alguna manera, yo creo, se debe a los muchos problemas que se están viviendo, y que son parecidos en mi país como en otras partes. No hay una situación económica grave, mala. No es una cosa, nosotros tenemos inflación ahora en Chile, que claro, que comparada con otros países de América Latina puede ser no mucha inflación, 12%, algo así, pero que ciertamente es algo con que las generaciones que van a votar, sobre todo, no habían visto nunca eso. En Chile no había inflación o inflación visible desde hace varias décadas. Y eso ha afectado. Entonces, la gente está muy preocupada por eso. En los demás países, por cierto, también, ¿no? Enseguida, el crecimiento económico está siendo muy bajo en América Latina también, en casi todas partes. Y por último, hay problemas de otro tipo, con temas de pensiones, de retiro, y sobre todo de violencia. La criminalidad ha aumentado muy sustantivamente en mi país y en otros. Y eso ciertamente también molesta mucho a los sectores medios, que mal han aumentado en los últimos años,
y que no ven con buenos ojos la situación del país hoy día. Entonces todo eso repercute. Yo he dicho, por ejemplo, en mi país que cuando Gabriel Boric asumió el gobierno es difícil encontrarse con un presidente encontrara más dificultades juntas al mismo tiempo de asumir el gobierno. Y eso pasa en otros países también. Petro también está enfrentando algunos problemas, a pesar de que su triunfo fue algo más contundente. Y por lo consiguiente, no cabe ninguna duda que no es esta la situación de hace una década y media atrás, cuando gobernaba fundamentalmente gobiernos de derecha y eran mayoritarios. Un dato importante: los gobiernos de América Latina, en promedio, de derecha o de izquierda, tienen la mitad de la popularidad que tenían hace una década y media atrás. Va a depender de la ejecución de Lula cuando regrese, de Boric, de Petro, de López Obrador, ese cambio, porque esa polarización la vemos. El resultado en Brasil fue por menos de 2% cuando se hablaba de un margen más amplio. Se llega en medio de una profunda polarización que no es solo de Chile. El reto es para estos gobiernos que llegan a cumplir lo que prometen, que no es nada sencillo en medio de un panorama bastante complejo a nivel económico para todos los países de la región. Bueno, eso es así, las fuerzas de izquierda tienen que entender que hay que redimensionar las aspiraciones. No se puede cumplir con los programas que se tenían hasta pocos meses, pocos meses antes de la elección. Se producen resultados estrechos y ellos tienen que buscar el centro. Tienen que buscar el centro y tendrán que moderar sus pretensiones lo más posible para fortalecer y solidificar nuevamente la democracia, ¿no?